tiempo, ¿no? Entonces, pues a todo dar, trabajaba muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se ha extendido. Ahora vemos que esto de los sistemas incrustados, pues los vamos a encontrar en todas partes. Así como pasó con la computadora, ¿no? La computadora solamente se daba en ciertos lugares, pero ya con el paso del tiempo pasó lo mismo que con la televisión. Antes, cuando apareció la televisión te preguntaban, ¿tienes tele? Pues sí, no. Y la novedad si tenías tele, ¿no? La otra es, ¿es a color o blanco y negro? ¿No? Ya, era otro nivel. Después, ya no era tienes tele, sino cuántas televisiones tienes en tu casa. Ah, pues que en la recámara, que en la sala, que saque, ¿no? Lo mismo pasó con la computadora. ¿Okay? ¿Tienes computadora? Se diferencia, ¿no? La gente que tenía computadora y la que no tenía computadora. Y pues ahora ya es cuántas computadoras tienes, ¿no? Y ahora pues, también otro concepto es de que estás conectado, o bueno, tienes internet. En fin, van avanzando la tecnología y pues todos esos cambios, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que estos sistemas embebidos igual empezaron a proliferar. Antes era muy fácil identificar quién tenía un sistema embebido. Y después, bueno, pues ya está. Pues es transparente el usuario, ¿no? Uno compra una lavadora, un microondas, y entre más botoncitos tenga, pues, pues llama más la atención, ¿no? Entonces, para mover esos botones, para manejar esos botones, esos teclados, pues necesita algo que esté dentro, ¿no? Y sería el micro. Entonces, pues donde quiera, ¿no? ¿Dónde están esos sistemas? Están presentes en la casa, la oficina, la fábrica, el coche. Pues para donde ustedes vean, volteen, ahí ya estamos invadidos por estos sistemas embedidos. Entonces, los teléfonos móviles, las cámaras de video, la televisión digital, la transmisión por satélite, los hornos de microondas, todo, donde ustedes vean botoncitos, donde vean display, donde vean LEDs, por ahí puede estar metido un microcontrolador. O sea que vamos a ver que estrictamente hablando es una computadora, ¿no? Por la definición. Y vamos a ver que estos vienen encapsulados pues en diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 18. Es un integradito, es un microcontrolador de 18 patas. Okay. Entonces, si se dan cuenta, si se acuerdan lo que vimos del micro, que necesitaba como 10 chips para que funcione. Pues vamos a ver que tiene más de 10 chips adentro. Bueno, chips externos, adentro ya son módulos, ya son periféricos que están dentro de él, ¿no? Y esto pues nos permite hacer el control de toda una serie de dispositivos que pues, están en nuestra vida diaria. Entonces lo podemos ver esto, digamos, en los aparatos electrodomésticos. El horno de microondas, pues se diga, ¿no? Un teclado, un display, los refrigeradores, ahora la tendencia es también ya, bueno, inteligencia ya tienen, ya llevan un micro. Entonces, el momento que ustedes ven botones ahí para activar o desactivar funciones en el refrigerador, quiere decir que ahí hay algo, un micro. Los hornos, la televisión, pues ni se diga, ¿no? Los reproductores, equipos de sonido, teléfono, en fin, ya todo está computarizado. Y bueno, depende del micro, hay unos micros sencillos, digamos de estos de 14, 8 patitas, o hay otros ya más grandes, ya más, con más desempeños, ¿no? Equipo de cómputo, pues ni se diga, ¿no? En las impresoras, en los modem, en los discos duros, lo que comentábamos, ratones, no sé si ven por ahí un ratón viejito, destápenlo y van a encontrar un chip como de estos. Es el que se encarga de estar decodificando las posiciones XY y enviarle la información vía comunicación serial a la computadora. Teclados también. Automóviles,
también hay muchas aplicaciones. Ahora la tendencia es del auto inteligente, según que ya andamos en estos 21, 22. Es el año en que según ya es la masificación, ya fines comerciales, ¿no? Ya de estos coches inteligentes, de esos que se van solitos, ¿no? Uno le dice dónde y él se va solo, busca su ruta. En domótica, pues todo lo de la casa, ¿no? Los sistemas antirrobo, los de clima, controladores de clima, los de supervisión, vigilancias, de alarmas, los ascensores, calefacciones, alarmas de incendio, de robo, etc. Entonces, igual un montón de microcontroladores de equipo o equipo controlado con estos microcontroladores, ¿no? En instrumentación, o sea, los equipos de medición, antes pues todos eran analógicos, ¿no? Y ahora ya aparece su pantallita y son más amigables, ¿no? Las interfaces de comunicación. La robótica ni se diga, ¿no? Entonces podemos, en el lugar que nosotros queramos, podemos encontrar, ¿no? En la casa, máquinas de lavado, el refrigerador, alarmas, microondas, el climatizador, lo que mencionamos, juguetes y juegos. Es también toda una industria, ¿no? De los juguetes y los juegos. En la oficina, pues las fotocopiadoras, las máquinas de check-up, las que te dicen la glucosa, la presión, te dicen cómo están tus parámetros, ¿no? El ritmo cardíaco. Las impresoras, pues también toda una gama de impresoras, ¿no? Antes, si querían imprimir un libro, pues había que ir uno por uno, hoja por hoja, ¿no? Actualmente llegan y es un escáner. Escanean todo el libro y ya cuando están seguros ya no le dan print y empieza a imprimir el libro, ¿no? O sea, primero lo escanea y después ya lo imprime. Los escáneres, bueno, pues escáneres también ya se volvieron inteligentes, ¿no? O sea, uno pone la hoja y ya te calcula el contraste, el brillo. Si está chueca te la corrige, te la ordena. Es más, hasta ¿cómo le hacen? El reconocimiento, ¿no? El OCR. Ya te lo pasa a un archivo electrónico. El motor del carro es lo que ha tenido también mucha demanda. Mecanismos de apertura de la puerta, del clima, de los frenos, del encendido, del entretenimiento. Entonces, muchos sistemas. En los relojes, pues fue donde también evolucionó mucho. Teléfonos celulares. Esto de los aparatos de sonido, ¿no? De audio. Tienen toda su tecnología ahí, ¿no? Uno pensaría que nomás es un amplificador de audio, ¿no? Pues llega la señal que le amplifique, ¿no? Un micrófono y una bocinita. Y vamos a ver que no, que tiene toda una teoría detrás, ¿no? Porque no todos los oídos son iguales, ¿no? Y generalmente el oído, lo que pasa con las frecuencias altas las empieza, bueno, no las escucha bien las frecuencias altas y empieza a deteriorarse. Es cuando se empiezan a confundir las palabras. O sea, uno dice una palabra y la persona escucha otra. Es por cuestiones de frecuencia. Entonces estos aparatitos traen eso. Se le llama ecualizadores de frecuencia. Entonces cuando personalizan los equipos, ¿no? De acuerdo a la pérdida auditiva, de acuerdo a la frecuencia, los personalizan y obviamente dentro trae un micro para que haga todas esas operaciones. Toda la parte de control, manejo de motores también se ha evolucionado mucho. Dio parte a la robótica. Entonces aparecen los ya módulos ya especializados, basados en un PIC. Este es un PIC. Es el microcontrolador. Esos son el hardware o los módulos que nos van a permitir manejar el motor. Entonces, es la parte inteligente, digamos, el chip. Y la parte de fuerza o la parte de potencia, pues son estos transistores o módulos precisamente de potencia. Por ejemplo, aquí dice que el microcontrolador más pequeño, entonces más pequeño es de 6 patitas. Generalmente son 2 para alimentación, ¿no? Tierra y voltaje, y entonces dejaríamos 4 patitas.
2 para manejar el motor y 2 para algunas teclas ahí de control. Y ya tendríamos un control de motor. O sea, los motorcitos que manejan las impresoras o los discos duros, pues ya fácil lo puede implementar. O sea, nomás es un integradito de 6 patitas, ¿no? Donde 2 de ellas es alimentación. Entonces, pues podemos hacer toda una lista, ¿no? De dónde están los micros. Por ejemplo, este es un teclado. Un teclado, pero ahora sí que de los viejitos, no sé si se acuerdan o hayan visto este conector. Ese ya no se usa. Es para los teclados de la PC, de las primeras PC que salieron. Ese es el teclado. Y entonces destapábamos el teclado y era posible ver la tarjeta que controlaba el teclado. Y era posible ver el micro. Ese es el microcontrolador, el que está haciendo las funciones de escaneo. El escaneo del teclado, el decodificado del teclado y la transmisión de la tecla que fue oprimida, y esto lo hace a través del puerto serial, un puerto serial, que sería este conectorcito, que básicamente son 4 cables, uno de voltaje, uno de tierra, uno de datos y otro un reloj. Y ya, con eso se comunica con la PC y le manda el código de la tecla que se oprimió. En fin, hay muchos en la industria informática. ¿Qué es lo que hicieron? Pues los periféricos antes eran controlados por el microprocesador central. La impresora era controlada por el impresor central, el disco duro, ya vimos, el teclado. Y entonces empezaron a ver todos los periféricos, decirle, bueno, vamos a ponerle un micro, le ponen el micro y descargan de esa tarea al microprocesador central. Ya no tiene que estar checando el escaneo o del disco duro o de la impresora, si ya imprimió o no imprimió, manejar el motorcito de la impresora. Eso se lo dejan a otro micro. Es decir, en la PC, por cada periférico que vean, va a haber un micro. O sea, hay un micro en el mouse, hay un micro en la tarjeta de video, hay un micro en la cámara. En fin, todos los dispositivos que ustedes pongan ya están siendo controlados, tienen su propio microcontrolador. En la casa, pues los electrodomésticos, ¿no? Lavadoras, hornos de vajilla, se le conoce como la línea blanca. Vamos a ver que hay una línea que le dicen la línea marrón. Y eso tiene que ver con televisiones, video, aparatos musicales, etcétera. Tienen microcontroladores. Entonces, los enseres domésticos, pues ya ni se habla, ¿no? La tele, los modulares, el sonido. Los refrigeradores, pues no sé si han visto los últimos modelos de refrigeradores que ya traen su pantalla, ¿no? Para internet. O sea, ya tienen comunicación a internet, tienen su pantalla. No tanto, bueno, sirven, ¿no? Para ver ahí como una televisión, pero también para controlar funciones. Todos los sistemas de supervisión, vigilancia, edificios, bueno, también utilizan estos microcontroladores. Las comunicaciones, pues ni se diga, ¿no? Todos los routers, todos los switch, para todo lo de redes, lleva su micro. Sistemas de comunicaciones, pues ya van codificadas las informaciones, ya son digitales. Ya los radios son digitales, ¿no? Raro el radio analógico. Y para manejar una información digital, pues necesitamos un micro. La electrónica, ¿no? También las instrumentaciones. Antes lo del multímetro, ¿no? Si han visto películas o fotos de los multímetros que eran analógicos. Era una aguja, como un reloj. Ahí se estaba moviendo la aguja de acuerdo al voltaje o la corriente que medíamos. Actualmente pues ya son digitales. También los osciloscopios antes eran analógicos. Y actualmente, bueno, pues ya digitales con memoria. Ya inclusive llevan un disco duro ahí para almacenar la información. Bueno, uno donde ha tenido también mucho auge son la industria automotriz. O sea, también consume muchos microcontroladores para el aire acondicionado, los frenos, la alarma, el escáner. Entonces,
vamos a ver que ya se pone a revisar el coche, pues también ya tiene un montón de micros. Aquí nos dice que más del 30% del costo del coche es electrónica. ¿Okay? Como que igual está sucediendo, ¿no? El hardware, digamos, el hardware sería el coche. Y el software, bueno, pues sería todo la parte de inteligente. Pues vamos a ver que ya también está tomando su lugar, ¿no? Ya también tiene un porcentaje significativo, ¿no? El 30% tiene que ver con electrónica, y esa electrónica tiene que ver mucho con esto de microcontroladores. Entonces, pues por eso, pues ahí tenemos el GPS, ¿no? Todo lo de radiocomunicaciones. En fin, podemos ir parte por parte. A ver, no sé, le voy a hacer un zoom. Porque es algo interesante también lo que están haciendo. En este coche, bueno, tiene todo lo de comunicaciones, tiene GPS, tiene Wi-Fi y toda esa cosa. Pero si se dan cuenta, aquí dice bus de data. O sea, ¿cómo suponiendo que lleva una computadora central, computadora principal, ¿cómo le enviamos los datos a esa computadora? Pues vamos a ver que estamos empleando el mismo concepto del microcontrolador, ¿no? Que hay un bus. ¿Sí se acuerdan del bus de datos, bus de dirección, bus de control? Bueno, pues hay un bus de datos, un canal de información, donde se le van conectando todos los dispositivos que requiere el coche. Entonces, este bus de datos, bueno, pues póngale 8 bits, hay otros más pequeños, ¿no? Como de 4 cables. Bueno, pues este bus, o este concepto, lo emplean también en los aviones. Entonces, imagínate cuántos sensores tiene, ¿no? Cuántos módulos de adquisición de datos. Ahora, imagínense un avión. Y cada sensor, de alguna manera, tiene que ir alambrado y le debe de llegar a la computadora central. Bueno, un montón de cables. ¿Y eso qué significa? Pues peso, volumen. Entonces, en los aviones, si hubiera forma de, bueno, sacar todo ese cable que tiene, vamos a ver que es muy significativo el peso de ese cablerío que tiene, ¿no? Para todas las señales. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen estos sistemas de bus. O sea, tienen un bus. Es más, emplean muchos conceptos de redes. Esto de bus se basa también en la teoría de transmisión de datos en una red. Porque aquí es una red, pero una red de sensores. Entonces, con eso disminuye mucho el costo, el peso y el volumen de estar alambrando todos los sistemas en un avión, y pues se está aplicando también en el coche. Entonces, en lugar de tener un montón de cablerío, no sé si han visto los arneses, bueno, al menos para los datos, están empleando estos conceptos de bus. Y cuando sale un coche de un año con otro, el coche moderno, digamos, vamos a ver que el 90% de las innovaciones tienen que ver con la electrónica. ¿Okay? Que ya le pusieron una pantallita ahí al frente, que ya le pusieron nuevas alarmas, que ya prenden automáticamente los faros, los limpiadores, entonces cuando detectan lluvia, etc. Son cosas que le van poniendo, pero tienen que ver con sistemas electrónicos. Ya a nivel de mecánica del coche, pues también ya está muy estudiado, ya optimizado. Viene todo el rollo de los coches eléctricos, ¿no? Pero al menos en los partes mecánicos como que ya está muy estudiado todo eso, ¿no? Así para que salga alguna novedad en cuanto a la mecánica o en cuanto a los motores, pues está raro, ¿no? Entonces como que ahora se van más hacia lo otro, ¿no? Lo electrónico. Entonces, pues vamos a ver que esto absorbe, ¿no? Las comunicaciones y los productos de consumo absorben más de la mitad de la producción de microcontroladores. Y el resto pues, se distribuye entre el sector automotriz y las computadoras y la industria. Otro donde ha tenido también mucho
mucho aceptación a esos microcontroladores. Obviamente hay de microcontroladores a microcontroladores. ¿Okay? Así como vamos a ver microcontroladores de 6 patitas, muy pequeñitos. Bueno, pues también hay microcontroladores más grandes, con un montón de patitas y manejan datos de 16, 32, 64 bits. ¿Okay? Entonces también son muy potentes, ¿no? Entonces esos ya se utilizan ya para otras cosas, ya también más elaborado, por ejemplo, el control de los robots. O algo más sencillo, bueno, pues son los juguetes, ¿no? Juguetes de robot. O todavía más sencillo, pues serían los de los cochecitos, ¿no? Tiene un micro para llevar el control, ¿no? Del control de avance de estos motores, de estos robóticos. Los de la casa, pues habíamos dicho que ya, poco a poco también se van metiendo, ¿no? Donde uno llega y por medio de la voz puede activar o desactivar ahí dispositivos. Pues hay varios ejemplos. Dice ejemplos de sistemas embebidos, ¿no? Pueden ustedes encontrar. Uno de ellos, pues es el refrigerador. Entonces antes el refrigerador era totalmente analógico. Tenía sensores analógicos para la temperatura, tenía actuadores analógicos para prender y apagar un motor del compresor, y al funcionar hacía pasar un gas, y ese gas hacía que se enfriara ahí una parrilla, y esa parrilla tenía un ventilador, y eso generaba el frío en el refrigerador, ¿no? Si el sensor detectaba algún cambio en la temperatura, pues prendía o apagaba el refrigerador. Y la tarjeta que llevaba el control, pues era una tarjeta electrónica. Una tarjeta electrónica tenía ahí transistores, capacitores, diodos, resistencias. En fin, era toda una tarjeta analógica electrónica. Entonces, ¿qué tenía o qué necesitamos para llevar a cabo el control? Bueno, pues necesitamos sensores. Esos sensores nos dan una señal muy pequeñita, entonces necesitamos amplificarla, que sería el acondicionamiento de señales. Y después esas señales son analógicas, las tenemos que meter a un micro, que son digitales. Entonces teníamos que usar un dispositivo de convertidor de analógico a digital. ¿Ok? Eso lo comentamos en la primera parte. Entonces, pues ya con estos dispositivos podíamos censar la temperatura, y luego prendí y apagaba un motor. ¿Qué pasa si le metemos un micro? Pues un micro, digamos, le podemos poner el micro, podemos checar los sensores, mandar la señal al actuador y ya. O sea, repetimos lo que hace la tarjeta electrónica. Lo mismo que hace la tarjeta electrónica analógica, lo haría un micro, ¿no? Con todas las ventajas que tiene un microprocesador, bueno, la electrónica digital, con respecto a la electrónica analógica. Empezando porque no se envejece. O sea, si nosotros tenemos un capacitor o una resistencia, vamos a ver que son sensibles al frío o al calor, y se van degradando. Entonces, por eso después de cierto tiempo hay que calibrar el equipo. Entonces, trae unas resistencias, hay que ajustarlas y todo lo demás. ¿Okay? El sistema digital no necesita calibración. Entonces, ¿qué pasa? Pues es la parte importante, la parte pesada, la parte de mayor inversión, el micro. O sea, un refrigerador que funciona en forma analógica, le decimos, lo vamos a cambiar para que sea digital. Entonces ya hacemos la tarjeta, cambiamos la tarjeta electrónica por una digital, pero no tiene sentido, o sería un desperdicio que solamente se hiciera la sustitución y dejáramos todo igual. Entonces aquí la ventaja es de que ya la inversión mayor ya se hizo, que sería la tarjeta con el micro. Y entonces nosotros le podemos ir agregando ya más cosas. Es lo que se conoce eso de valor agregado. O sea, le vamos a poner un micro, pero para que haga más cosas de las que hacía normalmente. Antes, para dar la temperatura, uno tenía que abrir, meter la mano y una perilla y le tenía que estar moviendo, ¿no? Actualmente ya por fuera están los botones. Las alarmas. Te dice si la alarma está, la puerta está abierta, está cerrada.
En fin, ya pues le da más funciones, lo hace más amigable el hecho de que pongamos un micro, ¿no? Nos dan las alarmas. Y la otra es ya si vamos un poquito más, pues le ponemos la conexión a internet, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de que esto pues, ya sea inteligente, nos ahorre ciertas cosas que nosotros hacemos? Y pues, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la idea? Pues de que actualmente todos los productos llevan un código de barras. ¿Okay? La idea es que desaparezca ese código de barras y lleve una tarjeta de radiofrecuencia de identificación. Unos chips, pero muy, muy pequeños, como las tarjetas que utilizan para abrir y cerrar las puertas. Bueno, para abrir puertas. Un chip así muy, muy, muy pequeñito y más que nada ahorita van por el costo. Que sea de un costo de centavos, ¿no? Sea muy, muy barata para que pueda competir con los códigos de barras. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que a todos los productos lleven ese chip, identificador de radiofrecuencia, y pues cuando uno vaya al mercado, pues va tomando, nomás le va echando, bueno, va llenando su carrito, y a la hora de pagar pasa como un arco, esos arcos detectores que tienen para ver la mercancía que está pasando. Se comunican los productos con ese arco, con ese sensor, y más tardamos en pasar el carrito que ya nosotros ya nos aparece la lista, ¿no? De qué es lo que lleva en ese carrito, el precio, el costo, y si está ligado a una tarjeta de crédito ya hasta nos cobra. Ya hicieron descuento en el súper, ¿no? Entonces llegamos a la casa, los metemos. La idea es que el refrigerador tenga también sensores, detectores, y sepa qué producto y qué cantidad se está metiendo al refrigerador. Entonces, de igual manera, cuando uno lo está usando, saca un vaso de leche, una caja de leche, y él lo va descontando de su inventario. Y entonces igual se programa, ¿no? Se dice, pues no, pues este refrigerador debe de tener estas cantidades mínimas de producto. Tantas cajas de leche, tantas cajas de huevo, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a los mínimos, el mismo refrigerador reporta. Dice, bueno, pues ya hay tanto de esto, ya están los mínimos, ¿no? Y es más, lo podemos programar, y ahora ya con lo del internet, el mismo refrigerador puede hacer el pedido a la tienda. O sea, cuando se cumplan estas condiciones, uno lo programa, pues ya pídelo a la tienda, ¿no? Y entonces nosotros sin necesidad de salir ni nada, al otro día o el mismo día, nos llegan ya los productos con su respectivo descuento, ¿no? en la tarjeta. Entonces, bueno, pues por ahí va la tendencia, ¿no? De que ya cosas que nosotros hacemos normalmente, bueno, pues ya las haga el refrigerador. Eso sería el valor agregado, ¿no? Hay que darle, ya tenemos el micro, ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a buscarle más cosas para el micro. Y pues, ¿cuál es la característica? Pues bueno, pues que ya sea digital, ¿no? Que haya un despliegue inteligente. Vamos a ver que hay características de control, o sea, hay toda una teoría de control, y podemos escoger un mejor control para el refrigerador, porque antes es nada más un control, se le llama control de prendido y apagado. O sea, prender y apagar, nomás prende y apaga. Pero hay uno que le llama control, bueno, hay toda una teoría de control. Hay diferentes tipos de control. Y entonces, pues era muy costoso hacerlo, ese control en una tarjeta. Pero ya en un circuito digital es un software, es un programa. Y ya podemos tener un control más avanzado, y eso obviamente implica ahorro de energía. Un motor a la hora de prenderse es cuando hace un jalón de energía. Entonces, si nosotros en lugar de que sea un prendido brusco, le damos un prendido suave, con eso nos ahorramos energía, ¿no? Mejor mecanismo de control del usuario, más tipos de alarma, en fin, le podemos ir poniendo cosas al refrigerador. Y bueno, llegan hasta conectar una red, ¿no? Por ahí va el rollo del sistemas embebidos. Que todo esté conectado. Dentro de la casa todos los mitos se conecten, ¿no? Una pequeña red. Y bueno, pues esto abre nuevos horizontes.
y vía internet. Y pues a esto se está llegando, ¿no? En que el usuario no tiene ni idea de lo que hay en una computadora dentro, que hay una computadora dentro de la refrigeradora. Y digamos, ese sería un ejemplo de la casa. Podemos igual lo mismo con el coche, que es lo que habíamos mencionado. Un coche normal, pues ya tiene un sistema básico para subir y bajar las ventanillas. Tiene un motor para las ventanillas. Tiene un sistema de cerrado, una cerradura. Tiene un motor o algo que te abre y cierra el coche. Un sensor de apertura de coche. Controles para subir y bajar la ventanilla. Entonces ya está el hardware, digamos. Ya están los sensores, están los actuadores. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos un micro? O sea, ya la inversión ya no es tan grande, ¿no? Porque ya tiene todas estas cosas el coche. Entonces le ponemos un microprocesador, partiendo de que ya hay sensores para la puerta, para la ventana, ya hay motores para cerrar el coche y para la ventana, ¿no? Y entonces pues ya depende la imaginación. ¿Qué hacemos con eso, no? O sea, ya se tiene el control de la puerta, ya se ve dónde está la puerta, ya se puede activar los motores y entonces pues se hace el cerrado centralizado, ¿no? Un sistema de alarma, ¿no? Que te permita cerrar el coche a control remoto, te permita hacer que el coche no encienda si no se reúnen ciertos requisitos, que si está avanzando y no lleva uno al cinturón de seguridad, pues esté ahí sonando una alarma o de plano se detenga. En fin, toda una serie de cosas que le podemos poner cuando ya está el microprocesador, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nomás son software, ¿ok? ¿Y qué es lo que está pasando con los coches? Pues lo mismo que está pasando con las computadoras. Uno va, compra el coche y le dice, bueno, pues ahí te va, pero va con la versión 1 del software. Y te hace esto, te maneja esto, te maneja el otro. ¿Quieres actualizar el software de tu coche? Bueno, pues es tanto. Y ahora va a hacer estas cosas tu coche. ¿Okay? Y entonces ya también ahí se está generando un mercado, ¿no? De las actualizaciones del sistema de la computadora de a bordo del coche. Entonces, es lo que está dando. Bueno, otros nichos de mercado se dice. Bueno, eso es uno. Y con respecto al coche. Con respecto al antiguo, pues no sé si les tocó llevar a ustedes, bueno, si llevan ustedes sistemas digitales. Entonces, imagínense en el sistema digital secuencial más complejo que hayan visto, ¿no? O una tarjeta llena de TTLs. Bueno, pues toda esa tarjeta de TTLs automáticamente se puede ser sustituida por un microcontrolador. Que fue más o menos lo que hicimos en la última práctica, ¿no? Un circuito combinacional clásico de prender y apagar un display de 7 segmentos, pero ahora hecho con un micro. ¿Okay? Obviamente se utiliza para más cosas el micro, pero puede hacer eso fácilmente. Entonces vino a sustituir muchas tarjetas que antes estaban hechos con lógica discreta, ahora pues lo hacen un microprocesador. Este es un ejemplo de un ping-pong. Es muy, muy básico. Es una tarjetita, un circuito impreso, tiene 2 botones y tiene 8 LEDs. Entonces lo encendemos y empieza una lucecita a estar corriendo por acá, simulando la pelota. Entonces con estos botones nosotros simulamos la raqueta, ¿no? La paleta. Y entonces tenemos que estar, viene por acá, le pegamos, viene por acá, le vuelve a pegar y anda circulando una pelotita aquí. Bueno, una lucecita. Por eso es el ping pong. Y pues vamos a ver que eso está hecho con un micro, con un F84. El que vimos, el de 18 patitas. ¿Y cuál es la parte más grande de la tarjeta? El elemento más grande de la tarjeta, pues las pilas. Y hasta eso son pilas AAA, ¿no? Entonces ahí tendremos un juego hecho con un PIC. Vamos a ver que hay PIC más grandes, donde en lugar y módulos que se le conectan, en lugar de estar manejando esto, pues ya manejan directamente una pantalla
pantalla de televisión, ¿no? Y entonces podemos ver los juegos clásicos, ¿no? De la pelotita que está circulando ahí en la pantalla de televisión. Pero ese es digamos, el principio. Y todo está controlado por esa computadora pequeña que sería un chip, precisamente de microchip. Y estrictamente hablando, pues es una computadora. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el CPU, que sería Tiene memoria RAM-ROM, que está interna. Y tiene dispositivos de entrada y salida. De entrada serían los botones y de salida serían los displays. Y ahí está. Tenemos una computadora, una pequeña computadora. Ya nomás nosotros decimos para qué la queremos. Y con base a eso, pues ya la programamos. Otro ejemplo típico, pues son los robots, ¿no? Estos robotitos también ya son muy comerciales. Tiene sensores. Igual lo más grande de aquí, pues son las baterías. Tiene motores para mover las llantas. Tiene un sensor de ultrasonido para detectar obstáculos. Bocina. Lámparas, sensores de luz para ser guiado por luz. Y estos switches, no sé si los pueden ver, son de palanca. Entonces, esto detecta obstáculos. Cuando llega el obstáculo, activa esta palanquita, se cierra el switch y sabe que hay un obstáculo. Okay. Entonces, pues tiene todos estos sistemas, ¿no? Tiene sensores y actuadores para ver si hay un obstáculo. Un detector de ultrasonido para evitar colisiones. Sensores de luz a cada lado para hacer una aplicación de rastreo por luz. Tiene esto es interesante, una navegación de una brújula. O sea, las brújulas, esos de que ven de los Boy Scouts, ¿no? Para orientarse, son analógicas. Bueno, vamos a ver que ya hay brújulas electrónicas. Entonces nos permite saber el norte, el sur. Bueno, obviamente lo da en grados, pero es posible. O sea, es un módulo que nos da ya la orientación. Motores para moverse de corriente directa. Un sensor para llevar, para ya darle control de movimiento al cochecito, para calcular la distancia que se ha movido. Bocinas y baterías. Entonces, las características de este cochecito. A nivel de hardware, pues aquí diagramas. Pues vemos que la parte principal es un PIC. Dentro del PIC ya está un convertidor analógico digital. Pues ya no es necesario ponerle otro chip. Si se dan cuenta, no tiene otro chip. Todos los demás son ya sensores o actuadores, ¿no? Había que poner las pilas, un motor para estar manejando los motores, dos motores para manejar las llantas, sensores de luz, sensores de choque, un motor para que esté manejando el ultrasonido, los sensores de ultrasonido. Esa sería la brújula electrónica. Aquí dice que, bueno, eso es a nivel casero y todo, pero ¿qué pasa con esto? A ver, aquí vamos a seguir esta liga. Y pues vemos que también, ¿no? O sea, ¿dónde se está aplicando? No tan solo en la casa de la oficina, sino en las cuestiones militares. Entonces, pues ya están creando, igual como los gringos, ¿no? También los rusos, sus procesadores. Pero dentro de los misiles, ¿no? Son los que van guiando los misiles tierra, aéreo, los intercontinentales que le llaman, ¿no? Igual como, bueno, ustedes ya hicieron la investigación, cómo va avanzando esto de las industrias, pues igual, de doble núcleo, ¿no? Todos los avances que se dan en o esas como hablan de computadoras,
modernas. Bueno, pues eso aplíquenlo ahora a escala militar, ¿no? En la industria militar, pues igual aparece el de 4 núcleos, pues luego le ven aplicación en la industria militar, ¿no? El de 8 núcleos, etcétera. Entonces, ahora se está poniendo mucho de moda, ¿no? Esos de los aviones no tripulados. Bueno, pues ahora la moda son, misiles no tripulados, autónomos, ya está. Son los submarinos no tripulados. Ven que están los drones no tripulados. Los aviones que no llevan copiloto o piloto, ¿no? Pues ahora ya hay submarinos que no llevan tampoco quien los controle. Y todo esto se está haciendo más pequeño. ¿Y qué pasa con un misil? Bueno, pues un misil es así como de 1 metro, ¿no? Más o menos. Bueno, hay misiles de diferentes tamaños, pero digamos, de los que lanzan los aviones, los que van en los aviones es como de 1 metro. Bueno, pues ahora están desarrollando balas, ya no misiles, sino balas. Entonces, balas que son más pequeñas, pone unos 10 centímetros, donde también trae toda la tecnología de un misil. Entonces ya son balas inteligentes. Entonces ya nomás uno fija el blanco y ya la dispara, ya la misma bala va buscando el blanco, ¿no? Lo que hacía un misil, ahora lo hace ya una bala. Bueno, ¿qué pasa con el mercado de los microcontroladores? Es lo que más o menos ustedes ya vieron. Es una tarea pendiente, después la checamos. Entonces, pues sí se venden un montón de microcontroladores. O sea, se venden más microcontroladores que microprocesadores. Obviamente, un microprocesador es mucho más caro que un microcontrolador. A lo mejor a la misma par en cuanto a ingresos, ahí se van. Pero hay un montón de microcontroladores. A una gran diversidad de microcontroladores. Entonces va a haber microcontroladores de 4, 8, 16, 32 bits. Igual, la industria automotriz se va al 18%, los usos, digamos. Aquí la que más se está yendo es la industria de consumo, ¿no? La de consumo, todo el consumo. Es la que consume más microcontroladores. La industria automotriz la 30, ¿no? La de comunicaciones es la que tiene más demanda de microcontroladores. La automotriz anda en un 18%, también es más o menos alta. Computadoras el 15%, pero computadoras más que nada pensando en los dispositivos, en los periféricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todo una gran, el uso se va aumentando, ¿no? Y no tan solo uno, sino que ya puede haber equipo que tienen varios microprocesadores. Les comentaba, ¿no? Desde el principio, oye, ¿cuántas computadoras hay en tu casa, ¿no? ¿Cuántas televisiones? Después, ¿cuántas computadoras? Pues igual un equipo, ¿cuántos micros puede tener? Y caso típico, el coche. Entonces, ¿cuántos microcontroladores tiene el coche? Uno para las llantas, otro para el motor, otro para el clima. En fin, ya son varios micros. Entonces, se puede hablar hasta ahora de unos 50 o 100 microprocesadores dentro de un coche. Okay, entonces, bueno, casi todos los periféricos del computador, es lo que les comentaba, ya todos los periféricos tienen un micro. Bueno, ya también línea blanca tiene un micro, los de supervisión tienen un micro. Y es más o menos la evolución del número promedio de microcontroladores. O sea, en la oficina, en el hogar, en promedio, ¿cuántos microcontroladores tenemos, ¿no? Y bueno, acá hay ejemplos. Por ejemplo, en el hogar. O sea, la pregunta es, ¿cuántos micros tienes en tu casa? Pues nomás chequen el intercomunicador, que es un micro, teléfono, micro, sistemas de seguridad, micro, control de puertas, el garage, un micro, las máquinas conquistadoras, el fax, la televisión, cable,
los videojuegos, teléfonos, control de luces, máquinas de coser, instrumentos de musicales ya son digitales, los GPS, máquinas de pinball, en fin, un montón de equipo que ya tiene internamente un micro. Y pues ustedes digan qué campo quieren, por eso les comentaba en una ocasión, que escojan qué proyecto quieren hacer, depende, ahora sí, sus gustos, qué es lo que les ha llamado la atención, y bueno, pues tienen la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Como parte de la materia. Entonces, pues hay un montón de problemas y vamos a ver qué pueden ser solucionados con micro. Todos los periféricos y dispositivos de la computadora, un micro. Los electrodomésticos, un micro. Aparatos portátiles de bolsillo, máquinas expendedoras, imitación, igual, un montón de ejemplos, ¿no? Que tienen micros. Y ahora sería, ¿qué micro usar? Ya sé que hay un montón de micros, ahora ¿cuál voy a usar? Pues depende del cliente, depende si es para ustedes, depende de la aplicación. Entonces, habíamos comentado costo, bueno, algunos de los parámetros, ¿no? El costo, pues hay clientes que se van por el costo. Por ejemplo, eso de los misiles, pues aquí ya el costo es secundario, ¿no? Aquí lo que nos interesa es que funcione el misil, la guía de direccionamiento, el direccionamiento del misil y el precio, pues lo que cueste. Procesamiento de datos, queremos procesar datos, queremos hacer un dispositivo de entrada y salida, va a ser para consumo. Bueno, perdón, ¿cuántos? Estamos hablando de costos. Procesamiento de datos, qué tan rápido queremos procesar los datos, entrada y salida, cuántos dispositivos queremos comunicarnos para meter y sacar información. El consumo de energía, si lo vamos a enchufar a una corriente eléctrica, pues no hay tanto problema, pero si va a ser por baterías, tenemos que ver qué micro consume menos energía que otro. La memoria, ¿cuánta memoria necesitamos para almacenar nuestro programa? Entonces también repercute es un parámetro a considerar para seleccionar el micro. Ancho de palabra, si vamos a estar trabajando con 4, 8, 16, 32, 64 bits, tenemos que hacer diseño de la placa, dónde va a ir, cómo va a ir, si va a ser cuadrada, redonda o va a tener una forma ahí irregular. También eso genera costos. Entonces son varios parámetros que hay que considerar para determinar el costo. Y al final, pues también, como dicen, de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Entonces ustedes no pueden cobrar mucho, pues saben que esa persona pues no lo va a pagar, digamos, no tiene, o bien la aplicación no la amerita, ¿no? Mejor se ve otras opciones. Es variable, es subjetivo todo esto. Bueno, no, es objetivo esto. Pero ya el costo final pues va a depender del cliente, ¿no? Si lo acepte. Entonces, depende del presupuesto asignado, ¿no? Y bueno, pues algunos fabricantes, esto es lo que ustedes hicieron de tarea, ¿no? Con algunos modelos. Y entonces, pues ahí está toda la gama de micros, entonces, disponibles. Y entonces ahorita vamos a ver o remarcar, ya más o menos lo mencionamos, entre un microcontrolador y un microprocesador, las diferencias, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso, por ejemplo, de las computadoras. O sea, ya vimos de manera general qué es lo que tiene que tener una computadora. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Bueno, pues es una unidad central de procesamiento, que sería el microcontrolador o el microprocesador. Eso debe de tener memoria. Aquí ya vamos a hacer la distinción en dos tipos de memoria. Una se le conoce como memoria de datos y la otra es memoria de programa,
¿Qué diferencia? Memoria de programa es una memoria no volátil. Memoria de datos es volátil. Memoria del programa, como su nombre lo indica, ahí vamos a escribir nuestro programa. El punto X, ahí va a quedar grabado. Y el memoria de datos es donde están nuestros parámetros, nuestras variables, donde vamos a estar almacenando de manera temporal. Entonces, aquí ya vamos a distinguir dos tipos de memoria, ¿no? Con base a su uso. ¿Para qué lo queremos? ¿Okay? El otro, bueno, pues ya habíamos visto con base a su tecnología, ¿no? Memoria RAM, ROM, EPROM, PROM, EEPROM. Entonces, bueno, y los dispositivos de entrada y salida. Entonces sería la unidad central, el micro, la memoria, dispositivos de entrada y salida y los buses de comunicación para estar comunicando esos. ¿Okay? Una característica del micro también habíamos dicho es de que las instrucciones que hace son funciones muy simples, como las que vimos, ¿no? Bueno, las que están en la práctica. ¿Cuáles son las instrucciones que hace? Pues de suma, de resta, de complemento, incrementa, decrementa, las cuestiones lógicas, ¿no? Salta si es 0, salta si es negativo, en fin, son funciones muy simples. Pero ¿cuál es la diferencia? Que le hace una velocidad muy alta. Y esto, pues lo que nos da la impresión de que es un poder computacional muy, muy grande. ¿Ve? Bueno, entonces eso es lo que se encarga de hacer el micro. Entonces la computadora pues necesita comunicarse con el mundo exterior y eso lo hace a través de entradas y salidas. Y aquí vamos a ver una diferencia, ¿no? Entre una computadora personal, ¿cómo una computadora personal se comunica con el exterior? Bueno, pues para eso tiene dispositivos o periféricos que nos va a permitir interactuar precisamente con humanos. Entonces tiene un teclado, tiene una pantalla, tiene la impresora. Con eso los humanos se comunican, digamos, con la computadora. Vamos a ver que un sistema incrustado no necesariamente se comunica con humanos. En un sistema incrustado, la comunicación con el mundo físico, pues es a través de sensores y actuadores. ¿Okay? Por ejemplo, está checando la temperatura. Entonces no hay alguien que le diga, mira, la temperatura es 30 grados. No, él toma el sensor y él sabe que son 30 grados. Y entonces sabe que hay un límite y entonces tiene que activar un ventilador y él automáticamente lo hace a través de estos actuadores. Se le llama sensores y actuadores. Los sensores son los que meten información y los actuadores son los que reciben la información y hacen la acción. Puede ser un motor, puede ser un dispositivo, una resistencia eléctrica, puede ser un pistón hidráulico, un pistón neumático, en fin, ya lo que hace la acción, ¿no? Entonces, pues prácticamente no necesita, o más bien dicho, no necesita interacción humana. Al principio, para configurarla, pues sí, uno le dice los parámetros de configuración y ya, después se olvida, ¿no? Algunos traen su pantallita, algunos traen más o menos unos tecladitos. Ya los sistemas más completos y todo lo demás, pues traen una conexión USB o una conexión serial. Entonces enchufamos el USB y tenemos nuestra portátil y a través de esa portátil nosotros hacemos la configuración del sistema embebido. Caso típico pues son los de los switches, los ruteadores, ahí en las redes. O sea, esos son sistemas embebidos, son computadoras. Para comunicarnos, pues lo vamos a hacer por medio del puerto serial o puerto USB. Bueno, entonces hay dos tipos, ¿no? Uno que necesitan la interacción humana y la mayoría pues no necesitan. Después de configurarse ya ellos solitos están interactuando. Ok, entonces con respecto a la memoria habíamos comentado dos memorias. La memoria de instrucciones o memoria de programas y la memoria de datos. Entonces una memoria mantiene el programa que la computadora ejecutará. Este es de permanente. El programa es retenido indefinidamente
hasta que se quita perdón, este es indefinidamente, si tiene o no, es no volátil. Y está listo para correr tan pronto como el poder es aplicado. O sea, tan pronto lo encendemos, empieza a correr ese programa. La otra memoria es para datos temporales. Va procesándose, el programa va almacenando ahí sus datos variables. Y esta es una memoria volátil. Si quitamos la energía, se apaga, ¿no? Entonces este tipo de memoria no necesita ser permanente. Puede ser permanente, pero no necesariamente. Por ejemplo, nosotros estamos viendo nuestra película en el DVD y nosotros lo apagamos. Y después cuando llegamos lo encendemos y vamos a ver que sigue corriendo la película en el lugar que la dejamos. Conclusión, los datos no fueron almacenados en una memoria volátil, sino fueron almacenados, digamos, en una memoria flash. Recuerden que se pueden leer y escribir las memorias flash. Y por eso se mantiene esa información. Y bueno, para comunicarnos entre ellos, pues va a haber los buses, ¿no? El bus de datos, pues va a depender, el tamaño, pues va a depender de los buses que estamos manejando. Bus de dirección va a estar muy, muy relacionado con la capacidad de memoria. Por ejemplo, aquí tiene 512 por 8. Una memoria 512 por 8. Tiene 512 localidades. Si nosotros hacemos la cuenta, 512 es igual a 2 a la 9. Quiere decir que necesita 9 bits para dar una dirección, necesita 9 líneas, 9 alambritos, y eso significa que un bus de dirección de 9, ¿okay? Para que pueda transmitir esos 9 bits. Y eso significa que el micro pues debe de tener por ahí 9 patitas o 9 terminales que nos deben de generar estos 9 señales. Bus de dirección de instrucciones, este es para el bus de dirección de instrucciones, este es para el bus de dirección de datos, y este es bus de dirección de instrucciones, aquí es de un K, aquí es de 512, un K es igual a 2 a la 10, entonces por eso tiene 10 bits. El bus de instrucciones pues tiene que ver con la palabra, aquí es un K por 14, entonces tiene que ver 14 líneas, digamos, o 14 bits para dar la instrucción. Aquí es una memoria de 512 por 8, entonces tiene un bus de 8 datos. ¿Okay? En otras palabras, son diferentes. Aquí tiene un bus de dirección diferente. Este es de 9, este es de 10, este es de 14, y este es de, bueno, este es de instrucciones de 14 y es de datos de 8. ¿Okay? Son los caminos a través de los cuales se va a estar comunicando. Tipos de memoria, ya lo habíamos comentado, los diferentes tipos de memorias que hay. Entonces vamos a ver que para la memoria volátil, es aquella que trabaja cuando está energizada, se utiliza para la memoria de datos, la volátil. Y no volátil, como mantiene su información, se utiliza para la memoria de programas. ¿Okay? Entonces, en los microcontroladores, internamente, ya tienen memoria, y va a haber dos tipos de memoria. Memoria de datos y memoria de instrucciones. ¿Okay? Y tenemos que fijarnos en estos numeritos. Aquí es de un K por 14 y aquí es de 512 por 8. ¿Qué significa? Que podemos escribir un programa y cuando escribamos ese programa, lo máximo, la capacidad máxima o lo más grande que puede estar ese programa es de un K. Si nos sale mayor de un K, no lo vamos a poder poner en ese micro. Tenemos que buscar, recuerden que cuando hicimos la práctica había 900 dispositivos diferentes. Pues ahí vamos a ver que hay un dispositivo de 1K, hay otro de 2K, 4K, 8K, 16K. Entonces tendríamos que buscar la memoria adecuada, del tamaño. Y eso nos lleva a seleccionar el micro. En otras palabras, cada microcontrolador tenemos que revisar cuánto tiene de memoria. Y dependiendo de eso, pues vamos a ver si nos sirve o no.
Bueno, eso se le conoce como la arquitectura Harvard. En la arquitectura Harvard, la memoria de instrucciones y la de datos son independientes. Vamos a ver que anteriormente, y por cuestiones tecnológicas, por cuestiones económicas, la misma memoria se dividía para datos e instrucciones. O sea, servía para dos cosas, ¿no? Entonces, aquí no, aquí ya se divide. Unas son memoria de instrucciones y otras son memoria de datos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes era una sola memoria. Solamente se podía hacer una lectura y una escritura al mismo tiempo. Aquí vamos a ver que separaron las memorias y entonces podemos hacer lecturas y escrituras. Podemos trabajar con esta y con esta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen canales diferentes. En otra arquitectura es un solo canal para las dos memorias y solamente se podrían hacer instrucciones en forma secuencial. Aquí, como están separadas las memorias, podemos hacer que trabajen en paralelo. Es decir, podemos estar leyendo una instrucción y al mismo tiempo estamos almacenando datos en memoria. Entonces, con el avance de la tecnología de las memorias, la división entre las categorías se vuelve más borrosa. ¿Ok? Por lo que habíamos dicho de una PROM y de una memoria no volátil, memoria volátil. De que ya con las EEPROM, pues ya no sabemos si es RAM, ¿no? Memoria de lectura y escritura. Bueno. Con respecto a la memoria, pues ya habíamos dicho. Ahí debe de estar nuestro programa, debe estar grabado de forma permanente. Y diferentes tipos de memoria, ¿no? RAM, NEPROM, Flash. De memoria de programa, o sea, no volátil. Entonces podemos usar, y se usó en su momento, ¿no? Una ROM, una EPROM, una ETP, una EEPROM, y actualmente pues se está utilizando esto. O sea, hubo variantes, hubo desarrollo de micros, donde los primeros micros utilizaban esta memoria, avanzó la tecnología, ahora utilizaban esta memoria, después esta memoria, y actualmente utilizan esta memoria. Entonces, de esos 900 dispositivos que vimos, un parámetro que hay que ver es qué tipo de memoria están trabajando. Y de eso depende el código, ¿no? El tipo de... Actualmente todos llevan una F. Bueno, los micros que dentro de su código lleven una F, tiene que ver con flash, memoria flash. Por ejemplo, a ver si vemos alguno. Bueno, pues el que, no sé si se acuerdan, el que estábamos trabajando en las prácticas, ¿cuál era? El 16F887. ¿Okay? Bueno, pues esta F significa memoria flash. Ah, bueno, aquí está lo que les comentaba. Entonces, los primeros micros utilizaban la arquitectura que utilizaron, la primera arquitectura que se utilizó, que es esta, se le conoce como la von Neumann, arquitectura von Neumann, que fue la que vimos nosotros en los ejemplos, ¿no? ¿Qué vimos? Que había el micro, estaba la memoria, estaba el bus de direcciones y el bus de datos. Y todo se hacía a través de esto. Hagan de cuenta como 4 ciudades. 4 ciudades y hay dos calles, ¿no? Principales. ¿Qué pasa? Pues solamente podía haber una operación al mismo tiempo. Porque para hacer una lectura o una escritura, pues necesitamos dar una dirección y necesitamos dar o recibir el dato. Bueno, nos falta el bus de control, pero esos son los principales. Entonces solamente el micro podía hacer una operación al mismo tiempo. Esta fue la primera, la que se trabajó. En su momento tuvo mucha aceptación, ¿no? Pues con eso se desarrolló el primer micro, la primera computadora, la PC. Después, bueno, avanza la tecnología, se puede meter más cosas en un solo chip y lo que hacen es que dividen la memoria. Memoria de datos y memoria de programa. Entonces, a la memoria de datos le dan su propia bus de direcciones, bus de datos. A la memoria de programa su propio bus de direcciones, bus de datos.
Y las interfaces de entrada y salida, bueno, pues también tienen asociado un bus de dirección y un bus de datos. ¿Cuál es la diferencia? Si lo vemos como carreteras, ahora son 4 ciudades, pero aquí tienen sus propias carreteras. Aquí no, aquí comparten una sola, los 4. Entonces solamente lo puede utilizar un usuario al mismo tiempo. En cambio aquí puede hacer, este usuario puede, bueno, aquí puede hacer esta operación, se puede hacer esta operación con esta memoria y esta operación. 3 operaciones podemos hacer al mismo tiempo, porque no estamos compartiendo hardware. Entonces podemos leer a memoria, mientras nos responde la memoria, podemos ir a hacer otras cosas, en fin, 3 operaciones, y esto ya es el principio de lo que se conoce como paralelismo. ¿Okay? Podemos hacer operaciones en paralelo, podemos hacer una lectura a la memoria de datos, podemos hacer una lectura a la memoria de instrucciones, ver qué instrucción es, y podemos mandar por un puerto de salida información. Entonces, von Neumann, esto es también preguntas clásicas, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura básica o en qué consiste la arquitectura von Neumann? Pues es esta, ¿no? Solamente hay un bus de direcciones, un bus de datos y lo comparten todos los dispositivos. Y en cambio es la arquitectura Harvard, es donde ya hay los dispositivos traen o tienen su propio bus. Entonces eso automáticamente aumenta el desempeño, la velocidad del micro. Entonces la estructura más simple pues es la von Neumann. Y pues en la arquitectura Harvard pues hay más flexibilidad. Bueno, vamos a esto último, ya aquí le paramos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, esto de la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, ¿en qué difiere, no? ¿Qué funciona entre una arquitectura Harvard y una arquitectura Neumann? Lo remarcamos, ¿no? Que quede ahí remarcado. Entonces, le comento, son las preguntas clásicas, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Bueno, también otro tema también importante es el concepto de computadora CIS y computadora RIS. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vamos a comprar un micro o una computadora, algo que hay que tener presente es qué arquitectura, cuántas instrucciones tiene. Y de ahí viene este nombrecito. ¿Ok? Vamos a ver que cualquier CPU tiene un conjunto de instrucciones. Todos sus programas son construidos con base a ese conjunto de instrucciones. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿O cuál era la idea? Pues si queremos ejecutar un código tan rápido como sea posible, y lograr, bueno, vamos a ver que esto no es sencillo. La tendencia en los primeros, cuando se desarrollaron las primeras computadoras, es que entre más instrucciones tuviese una computadora, se decía que era una mejor computadora. O sea, nosotros íbamos a ver, ¿esta computadora cuántas instrucciones tiene? No, pues tiene 100. ¿Y esta cuántas? Tiene 300. No, pues este es mejor. ¿Okay? Esa era la filosofía. Entre más instrucciones tuviera, era mejor la computadora, porque a la hora de programarla, pues casi hacíamos nuestro lenguaje, como le llaman, pseudocódigo, y como tenía un montón de instrucciones, pues lo que habíamos escrito ahí en pseudocódigo, pues casi el pasarlo a código de la computadora, pues era directo, ¿no? No había que investigar mucho. Entonces, entre más instrucciones era mejor, era la tendencia. Entonces, empezaron a construir CPUs, computadoras muy complicadas, con instrucciones complejas.
con una instrucción lista para cada operación previsible. O sea, como dijeron, a ver, un programador, ¿qué instrucción va a usar? Ah, pues necesita instrucción. Pues se la ponemos. Entonces, esto conduce a una instrucción, a un conjunto de computadores de conjuntos de instrucciones complejas. Y de ahí viene el nombre. Conjunto de instrucciones complejas. Entonces, complejas porque, por ejemplo, podríamos hacer este tipo de instrucciones, que digamos, suma la localidad 1 más la localidad 2 y guárdala en la localidad 3, en la memoria 3. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué cantidad de memoria tiene la computadora? No sé, póngale 4 gigabytes, ¿no? Para direccionar 4 gigabytes, ¿cuánto necesitamos? Bueno, pues 1 gigabyte es igual a 1 megabyte por 1 megabyte. Perdón, es un K. Es un K byte por 1 K byte. 1 K por 1 K nos da 1 mega, ¿no? Por 1 K nos da ya 1 giga por 4. Entonces, y esto a nivel de bits, ¿a qué sería igual? Bueno, pues sería esto igual a 2 a la 10. Bueno, este es 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 2. A ver si sería 2 a la 10, pero sería un arribita, ¿no? Ok, ahora sí. Entonces quitamos esto. ¿Y cuántos bits entonces necesitaríamos para generar esa dirección? En memoria, pues sería 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 2. Y entonces esto nos daría una razón más o menos de 10, 20, 32. 32 bits. Es decir, para que nosotros podamos direccionar una memoria de una localidad de memoria, vamos a necesitar 32 bits. Entonces, ¿de cuántos bits sería mi instrucción? Pues yo aquí necesitaría 32 bits para la dirección 1, 32 bits para la memoria 2 y 32 bits para el resultado. ¿Ok? Entonces, mi instrucción de la computadora tendría 96, ¿no? 96 bits. O sea, hagan de cuenta una instrucción de 96 bits. ¿Ok? Para poder meter en memoria este código. Sí, ustedes checaron cuando meten, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Que una cosa es el mnemónico. Bueno, esta es la instrucción. Otra es el mnemónico y otra es el código. Entonces habíamos visto cuando se necesitan 2 bytes para representar una instrucción, ¿no? Una instrucción de entrada o salida, ¿no? Pues aquí necesitaremos 96 bits para representar esta instrucción. O sea, esta instrucción necesitaremos 96. Bueno, un problema es, está bien, ¿dónde los guardo, no? La memoria. ¿Cómo lo formateo? ¿Cómo formateo? Recuerden que en la memoria va instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. ¿Y qué tal si me encuentro con una instrucción de incrementa? Esta instrucción requiere 8 bits. Entonces, si yo tengo un montón de instrucciones, pues se va a dar el caso que yo tenga instrucciones de 96 bits junto con instrucciones de 8 bits. Y un problema es
ordenarlas en memoria. Otro problema es capturarla. Recuerden la operación de ir por la memoria, entonces tiene que generar direcciones de 96 bits. Otra es decodificar la memoria. O sea, tiene que saber que es una instrucción de 32 bits y tiene que saber que es una instrucción de 8 bits. Y ejecutar la instrucción. Tiene que generar 32 bits, ir por la instrucción. Tiene que generar otros 32 bits, la dirección, ir por la dirección. Ya que tenga el resultado, tiene que generar 32 bits para almacenar la memoria. Y estadísticamente se ve que las instrucciones que más consumen tiempo de máquina son las de acceso a memoria. Conclusión, este es un relajo, es muy compleja para estarla almacenando, para estarla decodificando y es muy lenta para ejecutarla. Y si combinamos para eso se necesitaba hardware, ¿no? O se necesita hardware. Y aquí tenemos una instrucción muy pequeñita, es muy rápida, es muy sencilla. Están coexistiendo instrucciones muy grandes, muy complejas, con instrucciones muy simples. Esto pues complica el decodificado. El decodificado es hardware, ¿no? Y entonces, bueno, pues era parte de los problemas que se empezaron a ver. Entonces, una SIX tiene muchas instrucciones y una sofisticación considerable. O sea, son muy complejas, ¿no? Pero la complejidad del diseño es proporcional a la velocidad de operación. ¿Okay? Entonces, sí, está bien. Aquí lo voy a pasar para acá. Tienes una instrucción muy grandes, pero tardan más tiempo en ejecutarse. ¿Okay? O sea, sí, está bien, está perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que tardan más tiempo. ¿Y qué es lo que queremos de nuestras computadoras? Pues que sean lo más rápido. ¿Ok? Entonces entramos en contradicción porque decimos que queremos instrucciones más grandes, más complejas, pero que sean rápidas. Entonces, bueno, pues este es el problema. ¿Okay? Que al tener muchas instrucciones hay mucho hardware y la computadora pues se vuelve lenta. Bueno, otra característica es conservar el CPU lo más simple posible y tener un conjunto de instrucciones. Bueno, esta sería la otra parte, ¿no? Entonces, esta es una tendencia de las computadoras RISC. Bueno, ¿cuál era la otra tendencia? Decir, bueno, no quiero algo tan sofisticado, algo tan grande. Es cuando ustedes van a una agencia de coches, ¿no? Y quieren un coche para ir de la casa a la escuela, ¿no? Y entonces les ofrecen un super carro que corre a 200 kilómetros por hora, ¿no? Pero dice, bueno, pero yo solo lo quiero para ir a la casa, de la casa a la escuela. ¿Okay? Entonces vamos a ver que otra característica del CPU es todo lo contrario, hacerlo lo más simple y tener un conjunto de instrucciones reducido. Y entonces de ahí viene el otro término, RISC, conjunto de instrucciones reducido contra la SIX, conjunto de instrucciones complejo. Entonces, el conjunto de instrucciones es mantenido simple. Esto conduce a una operación rápida. Cada instrucción es contenida dentro de una simple palabra binaria, o sea, son muy simples. Todas las instrucciones son más o menos del mismo tamaño. Y una instrucción toma normalmente la misma cantidad de tiempo para ejecutarse. ¿Okay? O sea, son las características que le pidieron o hicieron. Que tenga el menor número de instrucciones, que cada instrucción sea de una sola palabra, todas sean fijas, tengan el mismo tamaño y que se ejecuten al mismo tiempo. ¿Okay? Y bueno, pues eso es lo que dio origen a las computadoras SIX. ¿Okay? Dijeron, ¿para qué voy a tener 400 instrucciones? ¿Quién usa 400 instrucciones? ¿Quién las usa? Hagamos la analogía con el sistema, con el español, ¿no?
el diccionario de la Real Academia Española. ¿Cuántas tiene? 80,000 palabras. ¿Quién usa esas 80,000 palabras? Pues los escritores, los que hacen novelas, ¿no? Etcétera. Muy poca gente, ¿no? La gente común y corriente, digamos a nivel profesional, ¿cuántas palabras utiliza? Si nos vamos a una persona de menor instrucción, pues vamos a ver que utiliza menos, de esas 80,000 palabras, a lo mejor unas 500 palabras para comunicarse en su vida diaria. Entonces fueron lo que hicieron, analizaron, ¿para qué queremos tantas instrucciones? ¿No? ¿Quién necesita 400 instrucciones en una computadora? Pues los que hacen los compiladores, los que hacen el compilador C, los que hacen los ensambladores, los que hacen los cargadores, ¿ok? Pero, ¿cuántos cargadores hay? ¿Cuántos compiladores? ¿Cuántos ensambladores? Pues muy pocos. ¿Okay? Entonces dijeron, no, nos vamos al mínimo. ¿Okay? Entonces, estadísticamente vieron, dijeron, bueno, dividieron las instrucciones en, así como las tenemos, bueno, vimos instrucciones aritméticas, instrucciones de salto, instrucciones de entrada y salida, instrucciones de bits, y empezaron a depurar, empezaron a quitar, dicen, no, pues esta no, esta no. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si nosotros queremos una instrucción, por ejemplo, una multiplicación de un dato de 4 bits por un dato de 8 bits, pues no existe, ¿no? Bueno, pues que sea capaz la computadora RISC, utilizando su conjunto de instrucciones, hacer un programa, una subrutina que permite hacer esa operación nueva. ¿Ok? Y como son instrucciones simples, bueno, pues esa también va a ser ejecutar muy rápido. ¿Ok? Entonces reducen al mínimo el conjunto de instrucciones, lo hacen muy rápido, muy simple, hacen ligero el hardware y pues llegan a eso, llegan a estos resultados. Aquí una computadora RISC es mucho más rápida que una computadora CIS. ¿Okay? Y entonces todas las compañías que en su momento están trabajando con esta tecnología CIS, pues poco a poco, o sea, por ejemplo, Intel o AMD, esos hacen sus programas a 5, a 10 años, ¿no? Tienen sus planes de desarrollo, de fabricación, entonces no lo pueden cambiar. Esto del CIS y RISC es algo reciente, bueno, ni tan reciente, pero aparecían estos micros, pero fueron compañías nuevas. O sea, las compañías nuevas, los microcontroladores nuevos, traen estas tecnologías, traen estos adelantos, digamos, estas ventajas. En cambio, las compañías grandes, todavía sus equipos, bueno, la mayoría, o una parte de sus equipos, están utilizando esta tecnología, la tecnología CIS. ¿Okay? Caso de Intel, Intel sacó su microcontrolador y era von Neumann, era arquitectura von Neumann y era arquitectura CIS. ¿Okay? Microchip saca su microcontrolador y lo saca con tecnología RISC. 35 instrucciones, tecnología RISC, trabajando en paralelo, haciéndolo de pipeline, y conclusión, es mucho más rápido que de los micros anteriores. Entonces, pues en pocos años se logran poner a la cabeza, ¿no? A la cabeza en ventas, ¿no? En ventas, en importancia de las computadoras. O sea, apareció Microchip y en un poco tiempo ya era líder en el mercado de los microcontroladores, ¿no? Obviamente aparecieron también otros, hay otros que también utilizan estas técnicas. Pero fue una estrategia, ¿no? Que le funcionó a Microchip. Entrar directamente ya con estas tecnologías, con las nuevas tecnologías. Okay. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? Bueno, entonces aquí le paramos a la teoría y nomás le quería comentar, ya abrió una sesión que se llama, un canal que se llama Asesorías. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver, ahí me pueden dejar el chat. Y si de ser necesario, pues abrimos la reunión. ¿Ok?
Por ahí vimos que el correo oficial para comunicarnos es el de la UAP, o sea, mi correo. Por ahí me están escribiendo a mi correo personal, ¿ok? Como su nombre lo indica, es para cuestiones personales. Entonces, los que hayan escrito en mi correo personal, reenvíenlo al correo institucional o bien comuníquense con esto. Aquí en el canal de asesorías, ahí ponen las preguntas y yo lo contesto, ¿no? Entonces, no quiero saturar o no quiero mezclar cosas digamos, personales con cosas del curso. Entonces, cualquier cosa del curso, usamos o utilizamos el correo oficial, el correo que dice correo.uap.mx, toda esa cosa, ¿no? Entonces, esto ahí, ténganlo presente. ¿Ok? Bueno, entonces, pues aquí le vamos a parar. Cualquier duda o comentario, si no hay, entonces aquí le paramos. Estoy todavía un rato en el chat y entonces nos vemos la próxima, ¿cuándo sería? El jueves, ¿no? Entonces nos vemos el jueves. ¿Vale? Entonces aquí le paramos.